Gloria a Dios. Dios bendiga al grupo, bendiga a aquellos que están oyendo o para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, siempre tenemos que estar dispuestos, ¿no? A, a luchar, ¿no? De alguna forma, espiritualmente hablando, físicamente también, ¿no? En esta vida y tiene sus luchas, sus cosas, y uno tiene que estar fortaleciéndose y teniendo los elementos, ¿sí? Los elementos necesarios para poder ir luchando, hacer las luchas parejas, venciendo, ¿sí? Fortaleciéndonos, ¿sí? Entonces es importante ir conociendo qué elementos usamos, ¿sí? Para cada lucha. Hay veces que tenemos que luchar de una manera diferente, hay veces que tenemos que ir a algún lugar y decimos, oh, yo me tengo que ir a tal lado y tengo que hablar sobre este tema, sobre este otro. Tengo que explicar algo para que me den la solución. Entonces uno se prepara intelectualmente, ¿no? Para decir, bueno, esto lo voy a hacer de este modo. Y se tiene que preparar anímicamente también, ¿sí? Otras veces uno se tiene que preparar para estar, si tiene que hacer un trayecto bastante importante, bueno, tiene que ver el dinero que lleva, si tiene que en algún lado, si se tiene que detener a almorzar o a cenar o un desayuno, algo, ¿no? También tiene que llevar otros elementos, tiene que llevar dinero, y así, ¿no? Cada situación tiene que, si uno va a una fiesta, bueno, ¿qué te tiene que preparar? Sí, tengo que llevar algo para el regalo, qué sé yo, si es un cumpleaños, uno piensa, ¿no? Si corresponde. Y así va, ante cada situación, todas las situaciones, uno las va luchando y las va luchando de la mejor manera. ¿Para qué? Para quedar bien, para poder lograrlo, para poder hacer esto, hacer aquello. Y son elementos que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Mm? Y en las luchas espirituales también sucede lo mismo. En las luchas espirituales también tenemos que ver qué voy a hacer. Si yo voy a una fiesta, bueno, depende de cómo sea la fiesta, tengo que ir vestido de una manera o de la otra. Bueno, un sport, un elegante sport, qué sé yo, cosas así por el estilo, ¿no es cierto? Si voy a un lugar de esparcimiento, así, un domingo, a una playa, bueno, tendré que llevar cosas, traje de baño, un short, y así, ¿no? Tengo que ir preparándome y tengo que ir llevando lo que necesito, ¿no? Como decíamos recién, si tenemos que ir a dialogar con alguien en algún lado, tenemos que ir preparados con qué, con lo que vamos a decir, ¿m? Con lo que vamos a hablar, ¿para qué? Para hacer oídos y para poder convencer, ¿no es cierto?, de lo que necesitamos, para que me resuelvan el problema. Y como decimos, las cosas espirituales también. Ahora, en las cosas espirituales, llevamos el elemento, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos va a sacar del brete, que nos va a ayudar en todo momento, ¿m? Que nos va a ayudar. Entonces, si hay un problema de salud, necesita una palabra de Dios. Hay un problema anímico, palabra de Dios. Hay un problema de contiendas, palabra de Dios, todo para ir aplacando, para ir solucionando, la palabra de Dios para ir recibiendo sanidad, para que la reciba aquel estado de ánimo, palabra de Dios, porque a lo mejor está la preocupación de alguien, el corazón de alguien. Entonces siempre está la palabra de Dios, la que nos va a ir ayudando, nos va a ir y cuanto más en dificultades necesitamos que la cuestión enemiga espiritual que haya se vaya alejando de nosotros. Y es más, necesitamos, para que se vaya alejando, necesitamos también la palabra de Dios para que no se acerque las cosas que no se deben acercar. Pero ¿cómo le podemos hablar? No podemos hablarle con términos nada más humanos. ¿M? Solamente humanos. Sí, humanos van a salir palabras humanas de nuestros labios. Pero necesitamos también hacer qué cosa? Necesitamos hablar el consejo de Dios y hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a estar obrando.
La palabra de Dios es un arma que Dios nos da en contra de las cosas del mal. Y entonces leemos un pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 17. Dice, leemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y dice la palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el arma, ese es el elemento que necesitamos para luchar espiritualmente. Por eso es importante que cuando nosotros oramos, dentro de nuestra oración esté una palabra de Dios que tenga que ver con la oración que estamos haciendo, que tenga que ver. Y qué mejor que buscar en la Biblia palabras de Dios que tengan que ver con lo que nosotros vamos a pedir, con lo que nosotros estamos luchando, con las cuestiones que nosotros no queremos, ¿no es cierto?, que vengan a nuestra vida y queremos que se mantengan alejadas de nosotros, de nuestra casa, de nuestros caminos, de nuestros seres queridos. Pero, ¿qué sucede? Sucede que las cuestiones espirituales se manejan así, de ese modo, porque los espíritus que no son buenos, que vienen a perturbar, de algún modo molestar, escuchan la palabra de Dios y entonces empiezan a retroceder, a tomar una distancia, ¿sí? Empiezan a tomar una distancia. Entonces, ¿pero qué pasa? Si nosotros le hablamos palabras humanas, la palabra humana no le hace nada al espíritu. Lo que sí le hace es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, entonces, bueno, podemos decir, como dice la palabra, dice, porque escrito está en la palabra de Dios, ¿no es cierto? No solo de pan del hombre vivirá, como es un versículo específico, como podemos decir que así decía el Señor, ¿no es cierto?, cuando luchaba contra el enemigo, ¿no? Y entonces en esos términos, con la palabra él lo estaba corriendo, lo estaba venciendo en ese momento. Y así nosotros podemos utilizar ese conocimiento que Dios nos da para, bueno, para justamente proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios, si es de un problema de salud, porque, bueno, porque escrito está que el Señor vino a deshacer todas las obras de tinieblas, porque escrito está que el Señor sanó todas las enfermedades, y así, ¿no? Porque escrito está la paz de Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando es un momento de conflicto. Y así vamos viendo qué palabras son las que necesitamos para nuestra oración, para nuestro pedido, para nuestra situación o para la situación que tengamos que ir a enfrentar, ¿sí? Entonces, que estemos enfrentando, bueno, cualquier situación que estemos enfrentando, necesitamos esas fuerzas de Dios y necesitamos proclamar la palabra de Dios en la oración que hagamos. De este modo no va a ser repetitiva la oración, porque si no va a ser una oración repetitiva, para todo oramos igual. Y bueno, no, acá tenemos elementos que Dios nos da, que a través de la palabra de Dios que nos enseña y nos dice que esa es la espada del Espíritu, con lo que vence, con lo que hay que salir a combatir y a luchar las cosas que no son buenas para nosotros, que son un tanto desagradables, ¿sí? Entonces, por eso dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así dice el versículo aquel. Entonces necesitamos esa palabra de Dios, y por eso en esta oración, ¿no es cierto?, invocamos el nombre de Dios para que justamente Dios nos auxilie y Dios nos dé el vencer, ¿no es cierto?, en este conocimiento, Señor, que tú nos das. ¿Por qué? Porque no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Entonces, en todo momento, porque no solamente necesitamos del pan, necesitamos de salud, necesitamos de bienestar, necesitamos de fortalecernos, necesitamos de estar tranquilos, necesitamos de estar en paz. Por eso, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, decimos que escrito está que no solo de pan viviremos, no solamente te pedimos el pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Toda palabra del Señor que esté escrita, Señor, y que nos ayude, Dios mío, a vencer, Dios mío, en todo momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, danos fuerza, Dios mío. Señor, te entregamos todo dolor, toda tristeza, Señor, entregamos todo, renunciamos, Dios mío, toda tristeza, todo malestar, a toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que tu poder, Dios mío, nos esté sanando, nos esté librando del mal, en el nombre de Jesucristo.
Amén y amén.